Bienvenidas y bienvenidos a la actividad de capacitación Derechos y Obligaciones de los Empleados. Para llevar a cabo nuestra actividad les pedimos por favor mantengan sus micrófonos apagados y consideren su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. En esta ocasión nos va a acompañar Carolina López de Yergo Pérez y Juan Carlos Román Aponte, ambos del despacho Krill Abogados. También nos acompaña Fernanda de Centro Mexicano Pro Bono, a quien le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ruth, y buenos días a todas y todos. Primero que nada, agradecerle a Carolina, a la licenciada Carolina y al licenciado Juan Carlos del despacho Krill Abogados por su disposición de apoyo pro bono al impartir esta capacitación, y también a nuestro aliado de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México por colaborar en la organización de este evento. Yo creo que varios de ustedes ya nos conocen, o al menos ya nos ubican, entonces para no quitarles mucho tiempo de su capacitación, únicamente, comentarles, yo me llamo Fernanda Zamora, soy parte del equipo del Centro Mexicano Pro Bono. Somos una institución que crea enlaces entre organizaciones de la sociedad civil, emprendimientos sociales, individuos, y una red de abogados y abogadas que están comprometidos con la labor pro bono. Entonces, reiterarles nuestro apoyo de que si requieren asesoría legal, la cual es gratuita, que eso quiere decir el término pro bono, asesoría legal en materia societaria para constituirse, orientación en materia laboral, en propiedad intelectual para el registro de marca, en materia fiscal para llevar a cabo el proceso de notaría autorizada, por favor no duden en acercarse. Ahorita les voy a dejar nuestro link de página web y también el link directo en donde se puede solicitar ayuda, y pues únicamente reiterarles que estamos aquí para lo que se ofrezca. Cualquier cosa pueden contactarnos, y nuevamente agradecerle al despacho Krill Abogados y a la Junta de Asistencia. Muchísimas gracias, Ruth, y muchísimas gracias, Carolina y Juan Carlos. Gracias, Fernanda. Ahora sí me voy a permitir presentar a la licenciada Carolina López de Yergo Pérez. Ella es asociada junior, egresada de la licenciatura de Derecho por la Universidad de Anáhuac Norte. Cuenta con 6 años de experiencia profesional. Enfoca su práctica en la conciliación, auditoría, análisis del riesgo y consultoría en temas regulatorios y de compliance en materia de violencia de género, discriminación y responsabilidad social. Como también les mencionaba, nos acompaña Juan Carlos Román Aponte. Él actualmente se encuentra estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana. Cuenta con experiencia en el área de litigio civil y mercantil, así como en materia de amparo. Se desempeña principalmente como litigante ante las juntas de conciliación y arbitraje y juzgados laborales. Adelante, licenciados, les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes otra vez. Y pues nada, exponerles lo que sabemos. Me voy a permitir poner mi presentación, si me dan oportunidad, y me confirman si la pueden ver, porque no sé si estoy compartiendo. Sí, sí se puede ver. Sí, sí se ve. De lujo. Bueno, en este sentido, primero que nada, pues nosotros somos el despacho Krill Abogados y les vamos a presentar un breve resumen sobre los derechos y obligaciones de los empleados. Es importante hacerles notar que cada uno de estos derechos y obligaciones amerita una presentación más a profundidad de cada uno, entonces va a ser bastante somero. Perfecto. Empezaríamos justamente con la exposición sobre el derecho del trabajo como un derecho social. Ya lo habíamos comentado en una anterior plática, pero para recapitular un poco y poner las bases, hay un momento histórico convulso, de alguna forma a través de la Revolución Mexicana y con los abusos que se dieron a los trabajadores con las haciendas y con todas estas situaciones, pues bueno, a partir de la Constitución de 1917, en su artículo 123 en la Constitución, se contempla que el derecho al trabajo va a ser un derecho social y se le va a dar una especial protección a diferencia de otras materias del derecho. Una de ellas, y que quizás es la rectora y de ahí derivan todas las demás, es la estabilidad en el empleo. Uno de los objetivos principales de las regulaciones en materia del trabajo no solamente tiene que ver con las condiciones, como lo vamos a ver más adelante, condiciones dignas, y una ley de mínimos en general como condiciones mínimas de bienestar, sino que también toda la regulación va tendiente a
procurar una estabilidad en el empleo para que el trabajador no quede desprotegido, no quede en una situación de desprotección. También vamos a ver que hay, por ejemplo, un principio rector que de alguna forma sirve como un marco interpretativo para toda cuestión laboral, que es justamente que ante posibles interpretaciones, ante alguna duda, siempre se va a preferir aquella interpretación que dé una mayor satisfacción a los derechos humanos del trabajador. Entonces, vamos a ver que estos son principios que van a permear todos los derechos y las obligaciones de los trabajadores. ¿Me podrías apoyar con la siguiente diapositiva? Justamente como platicaba, y es un poco la explicación de lo que es una ley de mínimos, en derecho, sobre leyes de mínimos, quiere decir que son disposiciones por las cuales, ¿me escucha bien? Bueno, voy a intentar hablar un poco más fuerte. Son disposiciones de las cuales no existe un pacto que sea válido en contrario. Es decir, por ejemplo, no se puede pactar un trabajo con un salario menor al que se establece como el mínimo. Y en general, en derecho laboral, vamos a ver que hay una serie de disposiciones que regulan no solamente la relación de trabajo, sino las condiciones, las vacaciones, que son leyes de mínimos. No se puede pactar en contrario. Lo importante de estas disposiciones es que no importa si se renuncia, si en el contrato viene una disposición en contrario, si hay un acuerdo verbal, ninguno de estos tiene efecto cuando el trabajador está renunciando a estos derechos. ¿Podrías pasar la siguiente diapositiva, por favor? Y bueno, para empezar con las obligaciones, bueno, con los derechos y las obligaciones de los trabajadores, justamente el primer concepto que tenemos que aclarar es quién es un empleado. El empleado, de acuerdo con las leyes mexicanas, es una persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado. Este trabajo personal, justamente al ser de carácter personal, no puede ser prestado por otra persona. Quiere decir que el empleado tiene que prestar este servicio, esta actividad humana intelectual o material, pero por sus propios medios y de manera personal. No puede encargárselo a otra persona, como lo podemos ver en otras figuras, como puede ser la prestación de servicios profesionales, pero en el caso de la relación de trabajo, cuando hay un empleado, solo tiene que ser de manera personal. Y también tiene que estar subordinado, es decir, que tiene que estar a disposición del patrón, y por otra parte tiene que tener un salario, tiene que tener una remuneración económica que se tiene que dar en efectivo. Los trabajadores se dividen entre sindicalizados y no sindicalizados, y después los podríamos clasificar como de confianza y de no confianza. ¿Podrías cambiar la diapositiva, Carolina? Muchas gracias. Y ahora vamos a empezar con los derechos laborales mínimos, que son justamente estas disposiciones de las cuales no se puede pactar en contrario. El primero, que es el trabajo digno, no vamos a ahondar en esto debido a que tenemos una diapositiva en la cual lo exponemos de manera más detallada. También es importante mencionar que no puede haber discriminación laboral. Esta discriminación no se puede dar por razón de preferencia sexual, por edad, por género. En realidad, no puede haber ningún tipo de discriminación en la elección del salario más que las propias aptitudes profesionales. No puede ningún otro factor que pueda ser social influir tanto en el salario como en la obtención del propio empleo o de poder mantener ese empleo. Las condiciones laborales mínimas justamente son, por una parte, el tema del trabajo digno, pero son categoría, puesto y el centro de trabajo definido. También vemos que las prestaciones laborales mínimas son justamente
el salario, la prima dominical en caso de que se trabaje en el día de descanso, una jornada no mayor de 48 horas semanales y en caso de excederlo, que se tengan que pagar las horas extra. Y justamente vemos que sobre estas disposiciones no se puede pactar menos. Por ejemplo, recientemente tuvimos, y lo vamos a ver más adelante, pero tuvimos la reforma en materia laboral, restricciones en las cuales se amplió en el primer año de 6 a 12 días. Y bueno, justamente después de un año de servicio se tienen 12 días y este es ya el mínimo que se le tiene que dar a un trabajador en México. También a la participación de las utilidades de los trabajadores, el pago del PTU, que justamente se tiene que hacer a más tardar el 30 de mayo. En el caso de las instituciones de asistencia privada, están exentos justamente de la repartición del PTU, pero en el caso de las empresas que sí tienen utilidades y que tienen que declarar y que tienen que repartir el 10% de las utilidades anuales entre los trabajadores. El acceso a la seguridad social, que sería la inscripción al IMSS, que tiene al IMSS, al Infonavit, en su caso, bueno, en este caso nada más IMSS Infonavit. Y justamente tiene dos partes. Tiene una parte, por ejemplo, en el derecho del IMSS, tiene una parte del sistema médico que asegura el bienestar del trabajador y por otra parte el seguro ante un accidente de trabajo, ante una incapacidad eventual. Y también la ley establece la obligación para los patrones y un derecho para los trabajadores de asegurar una vivienda digna y justamente lo hace a través de el Infonavit, de las aportaciones que hace el patrón del Infonavit. La estabilidad del empleo, que ya más o menos lo vimos, la justicia laboral y también los derechos especiales de las madres trabajadoras y menores de edad, que también vamos a ver en diapositivas más adelante. ¿Podrías cambiar de diapositiva, por favor, Carolina? Claro que sí, Juan. Un segundo. Listo. Súper, muchas gracias por el resumen de los derechos constitucionales. Yo les voy a exponer un poco sobre el concepto de trabajo digno. Este concepto se ha ido trabajando en marcos internacionales hasta tratar de aterrizarlo en cada una de las ramas o elementos que componen como tal un trabajo digno. Y lo podemos encontrar en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que nos establece que el trabajo digno es aquel en el que no existe ningún tipo de discriminación, que hay un respeto y se dignifica a la persona, que existen condiciones seguras suficientes para poder presentar los trabajos y evitar accidentes, que se tiene capacitación continua, que hay una libertad sindical, que se tiene un salario remunerador, que se tiene acceso a la seguridad social, que se tiene igualdad, que se tiene condiciones humanas, entre otros. Es un concepto que, dependiendo del país en el cual estemos hablando, va a tener distintos elementos. Sin embargo, estos son los principales, que es los que reconoce nuestra Ley Federal del Trabajo. Ahora, el tema de la discriminación, pues ahorita está muchísimo en boga y lo podemos encontrar en nuestro artículo 3, que son los primeros artículos de la Ley Federal del Trabajo, son los principios rectores de toda la ley, y en este caso nos habla de los actos de discriminación. Como ya lo expuso mi compañero Juan, pues habla de que no debe haber ningún tipo de discriminación étnico, de género, de cuestiones de discapacidad, de preferencia sexual y de cualquier otra categoría que se puede considerar sospechosa a la luz de la Constitución o que pueda como consecuencia generar una disgregación o individualización de una persona con la consecuencia de limitarle el ejercicio de sus derechos. Es importante mencionar que esta ley, la Ley Federal del Trabajo, también se concatena con otras leyes, como es una ley federal para prevenir la discriminación, y bueno, es una de las obligaciones genéricas el no tolerar como tal actos de discriminación, no ejercerlos y bueno, tampoco permitirlos. En este punto, la Ley Federal del Trabajo de manera indirecta le impone a los patrones, a los empresarios o a quien se ostente como tal, el patrón, justo no permitirlo, no ejercerlo y no provocarlo. Cualquier acto de violencia laboral, de discriminación, cualquier otro. Y en dado caso,
pues bueno, hay ciertas multas a las cuales se puede ser acreedor por el hecho de, o sea, estar en una posición de garante y no estar previendo y protegiendo la dignidad de las personas que están siendo vulneradas en materias de discriminación. Como ya les había comentado, estos temas que vamos a tocar son sumamente profundos y los vamos a abordar de una manera súper somera, pero sí es bien importante hacer mención que en tema de discriminación y como ahora se viene también la implementación del convenio 190 de la OIT, pues bueno, se va a empezar a ver un poco más este tema conjugado con el tema de violencia laboral. Entonces, les pido que se queden con la idea de que cualquier tipo de discriminación, no debe haber ningún tipo de discriminación en materia del trabajo y que las personas que se encuentran en categoría de trabajadores pues están protegidos de no sufrir de este tipo de actos o de violencia laboral. Ahora, ya nos platicaba Juan sobre las condiciones mínimas. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que tienen que tener los centros de trabajo y de los cuales tienen que disfrutar las personas que son trabajadoras? Bueno, como ya lo mencionó Juan, es el tema del salario, una retribución que se da al trabajador por su trabajo, que es igual a proporcionalmente también al tipo de trabajo. Es decir, por 8 horas se tiene un salario, que es un salario diario, como lo maneja nuestra regulación de los salarios mínimos, entonces es un salario por día. Y este salario, si nosotros excedemos nuestra jornada, pues nos tendrá que pagar las partes proporcionales de las horas extra, más obviamente las disposiciones que dice la Ley Federal del Trabajo, que las horas extras se tendrán que pagar ya sea al doble o al triple, dependiendo de cuántas horas extras estén teniendo. O inclusive si se tiene un trabajo en el cual por alguna razón se les solicita que haga unas labores en día domingo y que resulta ser su día de descanso, bueno, también parte del salario corresponden a estas primas que se tienen que pagar, como la prima dominical. En segundo elemento sería el descanso. En el tema de descanso estamos hablando de que se tiene que tener al menos por 6 días de trabajo un día de descanso y al menos 30 minutos durante la jornada para poder consumir alimentos o descansar. Entonces, también es muy importante, el trabajo digno tiene que tener estos elementos, son las condiciones mínimas. Obviamente, como ya nos comentó Juan, se pueden ir a máximos, podemos tener 2 días de descanso a la semana, dependiendo de cómo lo establezca la empresa, pero nunca puede ser menos de 1. Ahora también, como ya nos lo adelantaba Juan, el tema de las vacaciones. A partir de la última reforma, pues ya no son 6 días como todo el mundo lo conocía, se eleva a 12. Vamos a hablar más a fondo de cómo se calculan estas vacaciones, pero sí es importante saber que todos los trabajadores tienen el derecho a gozar de un periodo vacacional después del primer año de servicios a la empresa o al patrón. En materia de seguridad e higiene, es importante que se tenga un lugar seguro para trabajar, que no se esté expuesto a riesgos de trabajo, accidentes, enfermedades, que por ejemplo no haya goteras, que no haya, que puede ser a lo mejor charquitos de aceite donde alguien se puede lastimar. Entonces, el tener un centro seguro de trabajo es uno de los pilares más importantes y pues obviamente los trabajadores tienen que tener ese espacio seguro para poder hacer el desarrollo de sus actividades sin poner en riesgo su salud o su seguridad. Después tenemos la parte de seguridad social. Es obligación de todos los patrones inscribir a sus trabajadores en el seguro social a fin de que estos puedan tener beneficios en especie y económicos. Es decir, en especie, como ya nos decía Juan, es el acceso a condiciones médicas, a por ejemplo, guarderías, todas estas prestaciones que nos brinda el seguro social y beneficios económicos, cuando es el caso, por ejemplo, que alguien se lastima, pues te dan un periodo para que te recuperes y hay un subsidio al empleo en caso de que no puedas seguir laborando, ¿no? Las incapacidades. El siguiente elemento sería el aguinaldo. En las condiciones mínimas de trabajo tienen que incluir al menos un aguinaldo que es de mínimo 15 días de salario que deben ser pagaderos antes del 20 de diciembre. Puede ser más, pero jamás menos. Y prácticamente el fin del aguinaldo es que pueda garantizar que haya unas bonitas vacaciones decembrinas, ¿no? Ya hablamos del tema de la jornada. No se debe exceder una jornada máxima que es de 48 horas semanales, idealmente de 8 horas diarias. Por supuesto que tenemos la disposición de la Ley Federal del Trabajo que nos permite acordar la jornada
entre el trabajador y entre la empresa de acuerdo a las necesidades de la empresa y de acuerdo a si está o no el trabajador consintiendo trabajar a lo mejor más horas en un día y menos horas en otra, siempre y cuando nunca se exceda de las 48 horas a la semana. En dado caso de que se exceda, pues entonces ya estamos hablando de unas jornadas extraordinarias. Como también ya nos decía Juan, el tema de la habitación. Antes de que ya estuviera todo sumamente urbanizado, se hablaba de la habitación en materia, por ejemplo, de jornaleros, en donde tienen que trasladarse a lugares sumamente remotos para poder llevar a cabo sus funciones. Y en esos aspectos se les otorgaban algún tipo de habitaciones en las cuales podían permanecer durante su semana laboral. Esto también se trasladó ahora a la parte más urbana, en donde pues obviamente si nosotros tenemos acceso a poderlos mover, ya sea por transporte público o en auto, pues no necesitamos realmente estas habitaciones. Sin embargo, es un derecho y es una de las prestaciones mínimas que se tienen que considerar y la habitación se encuentra garantizada a través de las aportaciones que se hacen de forma tripartita al Infonavit. Esta tripartita significa que hay una proporción que pone el trabajador, una proporción que pone el patrón y una proporción que pone el gobierno. De igual manera, es lo mismo que pasa en el Seguro Social. Y finalmente hablamos de las herramientas de trabajo. En el momento en que ya tenemos a una persona que está laborando con nosotros o somos una persona que está laborando para un patrón, se nos tienen que proporcionar las herramientas suficientes y necesarias para poder llevar a cabo nuestras actividades. Es decir, si nos ubicamos en el ejemplo de que hacemos transformaciones de materiales, pues requerimos determinadas herramientas. Si estamos a lo mejor hablando de que las actividades son de manera digital, pues necesitamos tecnologías de la información para poder llevar a cabo estas labores. De lo contrario, si nosotros no estamos recibiendo las herramientas de trabajo, pues entonces estamos hablando de una figura distinta, como puede ser la prestación de servicios profesionales. Justamente, muchas gracias. Justamente como hablábamos de estas protecciones que va a dar de esta ley de mínimos al trabajador, justamente vemos que el salario es justamente uno de los derechos que tiene el trabajador que más protege la ley de trabajo, sobre todo con este antecedente histórico en el cual en la hacienda al jornalero le pagaban a través de vales, a través de la tienda de raya. Establece la Ley Federal de Trabajo que se tiene que pagar en efectivo, aunque se puede acordar por pago electrónico, pero se tiene que pagar en efectivo y que ante trabajos iguales tienen que ser salarios iguales. Esto es muy importante porque no puede, y está muy vinculado con el tema de la discriminación, no se puede dar un sueldo menor al mismo trabajo, por ejemplo, a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer o a una persona por una condición étnica. Se tiene que dar ante el mismo trabajo que incluye las mismas responsabilidades y que requiere las mismas capacidades, el mismo salario. No puede haber una discriminación en ese sentido. El salario es irrenunciable, instituible e inembargable. Y justamente no se puede renunciar al salario, no se puede pactar menos del mínimo y tampoco se puede embargar. No puede haber una sentencia judicial que embargue el salario. Se pueden embargar varios, bueno, no todos los bienes, pero parte del patrimonio de una persona, pero justamente no el salario. Y en la forma de pago, el salario deberá de pagarse de manera semanal para aquellos empleados que realicen actividades o un trabajo físico y quincenalmente para aquellos que desempeñan una labor intelectual. Podría cambiar la siguiente diapositiva. Claro, Juan. También existe, o sea, este tipo de normas de las que estamos hablando se categorizan como normas protectoras al salario y su fin es que el trabajador perciba al menos una retribución justa por su trabajo. Sin embargo, también existen ciertas excepciones, como puede ser el artículo 110, que considera deducciones que puede realizar el patrón al salario de los trabajadores. En este caso, solamente en los casos que se mencionan en el artículo 10, de lo contrario, 110, de lo contrario estaríamos hablando de deducciones ilegales. Se mencionan, por ejemplo, aquellas retenciones que se tienen que hacer con motivo de seguridad social, como puede ser el Infonavit, el IMSS, el FONACOT o incluso el ISR, que estamos hablando de retenciones fiscales.
El tema de pensión alimenticia, también que por disposición judicial se solicite la deducción de determinada cantidad. Estas deducciones es importante hacer mención que no se las está quedando el patrón, sino que las está reteniendo y las está dispersando a la persona correspondiente, ya sea la autoridad o ya sea el beneficiario de los alimentos. En caso de deudas contraídas por pagos salarios en exceso o a lo mejor porque se haya roto debido a la negligencia alguna herramienta de trabajo, son ciertos descuentos que sí se pueden llevar a cabo con sus limitantes, obviamente, al salario de los trabajadores. Estos descuentos jamás van a llegar al punto en que el trabajador no reciba una retribución. Tiene un límite para que sea de manera porcentual y de ese porcentaje no se puede exceder porque entonces estaríamos mermando el sustento de vida de una persona o incluso de una familia. Y por último tenemos dos conceptos, que es caja de ahorro y cuotas sindicales, los cuales estos son opcionales. El trabajador tiene que autorizar que se lleven a cabo estas deducciones. Si pertenece a un sindicato, pues ya sea que el patrón realice esta retención de cuota sindical y la entere directamente al sindicato, o bien puede el trabajador negarse, sin embargo el trabajador será responsable de llevar a cabo esas aportaciones. Y lo mismo sucede con la caja de ahorro. Es importante mencionar que todo salario en México se tiene que pagar, ya como decía Juan, en efectivo o que se haya pactado que se haga una transferencia bancaria. Tiene que ser en pesos mexicanos o incluso podría pagarse en una divisa extranjera, pero tiene que ser al tipo de cambio de la fecha de pago, es decir, en pesos mexicanos. O sea, si estamos pensando de que vamos a pagarle a alguien $15, será el equivalente de $15 en pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio de la quincena. Finalmente, el día de pago tiene que ser un día hábil o en caso de que este día hábil, por ejemplo, que pues, el día de la quincena caiga en 1 de mayo o en algún día que es de descanso oficial o es un día inhábil, pues se tendrá que pagar entonces al día hábil inmediato anterior. Justamente ya dejando de lado el salario y hablando un poco de los derechos, vemos que hubo anterior a la pandemia, no había una regulación en específica respecto al teletrabajo. Sin embargo, justamente la pandemia aceleró la regulación del teletrabajo, en parte por la necesidad que de alguna forma se impuso y pues de alguna forma el derecho se trató de adaptar y vemos que ahora la ley lo define como una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de las actividades en más de un 40% en lugares distintos del centro de trabajo. Esto es importante que a pesar de que sea distinto al centro de trabajo, tiene que cumplir con las condiciones de seguridad e higiene e incluso hay una norma en específico que regula las condiciones que tiene que tener el empleado que justamente desempeñe su labor en la modalidad de teletrabajo y no porque esté fuera del centro de trabajo puede, digamos, no vigilar estas disposiciones. También es importante que no se requiere la presencia física del trabajador, pero se tiene que establecer entre el patrón y el trabajador una forma de vigilancia que no puede, obviamente, violentar la privacidad del empleado, pero que tiene que permitir una vigilancia y una subordinación, a pesar de que no esté físicamente, y los derechos especiales que de alguna forma surgieron a partir de la pandemia y justamente en la regulación del teletrabajo, es de la desconexión digital. Vimos que en la mayoría de los casos, aunque no en todos, pero en la mayoría de los casos en la pandemia, muchos empleadores de alguna forma abusaron y las jornadas se extendían, justamente como no estaba la presencia física del trabajador en el centro de trabajo, se difuminó el inicio y el final de la jornada laboral. Entonces, justamente ahora hay un derecho a la desconexión una vez que acaba la jornada pactada. Justamente está el tema de la privacidad porque este derecho a la privacidad es muy importante justamente por el tema de la vigilancia, debido a que
a pesar de que se tiene que acordar un método de vigilancia y tiene que haber un medio electrónico, tecnológico para poder vigilar y para que pueda haber una coordinación, no puede violentar en ningún momento la privacidad del empleado. Por ejemplo, está prohibido que mientras tú estés trabajando te prendan por sorpresa la cámara, que haya un tipo de vigilancia, por ejemplo, del micrófono. Esto de alguna forma violenta la privacidad del empleado y tiene que ver una reversibilidad. Esto quiere decir que por una parte es potestativo del empleado decidir si quiere o no tomar tipo de trabajo y que también puede regresar a la modalidad presencial o teletrabajo, dependiendo en cuál se encuentra. Y también es importante mencionar que por ahí vi que comentaron de la norma 037, que justamente uno de los derechos que establece, una de las obligaciones que establece, es que no puede haber una discriminación entre los trabajadores que están desempeñando su labor de manera física en el centro de trabajo y aquellos que lo están desempeñando de una manera remota. Entonces, todas las condiciones mínimas y toda la protección que está dando la Ley Federal del Trabajo la da de manera indistinta a estos teletrabajadores y, digamos, agrega algunas obligaciones, por ejemplo, al patrón. El patrón tiene que asegurarse de que haya una conexión, bueno, dependiendo el tipo de labor que desempeña, pero por ejemplo, si es necesario la conexión a Internet, tiene que dar una aportación. Es un poco complicado porque todavía no se define si tiene que pagar todo el servicio, si tiene que pagar una parte, si tiene que pagar una parte nada más proporcional, pero tienen que aportar para justamente los medios los medios de conexión necesarios para el desempeño de sus labores. ¿Sería todo? ¿Podrías cambiar de diapositiva, por favor? Y justamente también hay obligaciones para los teletrabajadores especiales derivados de esta regulación. Por una parte, se tiene que tener un cuidado, digamos, especial en la guarda de los equipos, debido a que el patrón está obligado a entregar los equipos, las herramientas de trabajo necesarias para el desempeño del labor, y estos equipos, pues de alguna forma los tiene que tener el empleado en un centro distinto al de trabajo. Entonces él se tiene que hacer cargo de este cuidado. Ya lo había mencionado un poco, pero justamente se tiene que costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicación y de electricidad. Y en este sentido, de nuevo, todavía no hay una regulación que nos dé un margen de interpretación claro, pero la obligación de aportar y la obligación de apoyar en este sentido es clara. Entonces se tiene que hacer. Atender a las medidas de supervisión y seguridad e higiene. Justamente tiene que pactarse entre el patrón y el empleado una forma de supervisión y se tiene que cumplir, no se puede violentar la privacidad. El lugar distinto, que puede ser el hogar, pero también puede ser otro, el lugar distinto al centro de trabajo en el cual desempeña el empleado sus labores, tiene que cumplir con todas las regulaciones en materia de seguridad e higiene, y justamente el patrón tiene que asegurarse de que donde desempeña el empleado el teletrabajo cumple con estas medidas. Atender las políticas de protección de datos utilizadas en el desempeño y restricción de su uso, que es justamente un poco lo que ya hablábamos, y atender a los mecanismos de supervisión, que justamente es este mecanismo que se pacte. ¿Tú podrías cambiar diapositiva, por favor? Claro que sí, Juan. Nada más únicamente complementando. Sí. Decidimos incluir estas dos diapositivas respecto al teletrabajo porque sabemos que hoy en día es un tema que está en todos lados y que, bueno, todos los que estamos conectados a esta llamada, pues tenemos acceso a una computadora y podríamos llegar en su casa a teletrabajar. Sin embargo, quisiera que no perdamos de vista que estamos hablando de un trabajo especial y la característica que tienen los trabajos especiales es que tienen derechos y obligaciones especiales. Pudimos haber incluido otras materias como son a lo mejor los trabajadores de buques, pero los trabajos especiales también abarca una exposición completa para ello. Entonces, sí,
Es muy importante que lo consideremos como un trabajo especial, es decir, que las actividades que está llevando a cabo el trabajador sean o puedan ser susceptibles de realizarse a través de medios tecnológicos y sin la presencialidad del trabajador. En caso de que esto no va a satisfacerse, pues entonces la persona no podrá teletrabajar, ¿no? Y tendría que llegarse a un acuerdo con la empresa. O sea, si bien es un derecho el solicitarlo, es potestativo de la empresa autorizarlo dependiendo de las necesidades del negocio. Y ahora vamos a hablar un poco sobre las prestaciones mínimas. Como ya lo mencionaba sobre las condiciones mínimas de trabajo, pues esas también llevan a cabo las prestaciones. Entonces, el trabajo más humilde y digno que se puede encontrar tiene que al menos respetar estas prestaciones, que es, como ya lo había mencionado, el aguinaldo de 15 días anuales de manera mínima, vacaciones de 12 días de descanso por el primer año de servicios, una prima vacacional que corresponde al 25% de los salarios correspondientes a los días que disfruta la persona de trabajo. Es decir, si yo estoy disfrutando 6 días de vacaciones, sería el correspondiente de esos 6 días, el porcentaje de 25% de esos 6 días laborados, que no estaría laborando, estaría de vacaciones. Y finalmente, el día de descanso. Ahora, el tema de las vacaciones, entiendo yo que es común ahorita que estamos justo en el 2023 cuando entró en vigor esta reforma, que estamos hechos un poco bolas. Entonces, voy a dar un breve resumen de cómo está funcionando el tema de las vacaciones. Antes del 2023, pues teníamos la tabla que conocen, que es el primer año de labores, 6 días, el segundo 8 días, el tercero 10 días, el cuarto 12, y de ahí iba sumando 2 días por cada 5 años de trabajo. A partir de la reforma de 2023, 2022, que entró en vigor en 2023, se actualizó esta tabla para hacer o calificarlas como vacaciones dignas. Y pues se aumentaron los días. Entonces ahora el primer año serían 12 días, el segundo año serían 14 días, el tercer año serían 16 días y así sucesivamente. Es importante recalcar que si bien entró en vigor a partir de 2023, se tiene que aplicar, hay varias interpretaciones al respecto de las aplicaciones y hay 2 principales que son las que se están aplicando hoy en día. Ustedes como patrón pueden aplicar la que más consideren adecuada y bueno, si ustedes son trabajadores, pues es importante entender cómo se están aplicando. Cualquiera de las 2 es correcta, una es un poco más benéfica, sin embargo es potestativo de la empresa. La primera es que a partir de 2023 se actualicen todas las tablas, es decir, una persona que entró a trabajar en diciembre, a partir del 1 de enero, pues se le estarían actualizando de esta manera. Y si una persona empezó a trabajar en julio, a partir del 1 de enero se le estaría actualizando, o sea, dependiendo de los años de servicio. Sin embargo, hay otro criterio que es que, bueno, hay que aclarar que las vacaciones es un derecho que se va acumulando conforme al tiempo laborado. Entonces, cada día que trabajamos, está acumulándose un porcentaje del factor de esos días de vacaciones. 365 días del año equivalían antes a 6 días. Entonces, sacamos el factor. Si nos encontramos en el supuesto en el que una persona empezó a trabajar en septiembre, pues entonces de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, esos 4 meses estaría sumándole a su cochinito los factores correspondientes a la ley anterior y a partir de 2023 estaría sumando los factores correspondientes a los días que le correspondan por los años. Entonces, si a lo mejor lleva 4 años laborados, a partir de 2023, lo que acumule de manera diaria corresponderá al factor correspondiente de esos 18 días por los 4 años. Espero que esto haya sido claro. Es un tema bastante complicado y lo vamos a retomar en el tema de preguntas y respuestas, en dado caso de que no haya quedado al 100% claro, porque es bastante complicado sin hacer los números exactos. Y bueno, justamente una de las obligaciones, de las obligaciones del patrón y por una parte del derecho de los trabajadores, en caso de que se genere, es justamente la repartición de la participación de los trabajadores en las utilidades, que es el 10% calculado sobre la base gravable. La sociedad, en su ejercicio fiscal anual, de las utilidades que tiene, restado las deducciones de ley
tiene, que es decir, los impuestos, ya sea de pagos indebidos o de impuestos que son deducibles en su ejercicio fiscal. El resultado son las utilidades, y estas utilidades, el 10% de las utilidades se tienen que repartir entre los trabajadores, y justamente como es parte del ejercicio fiscal, se tiene que pagar a más tardar el 30 de mayo, que es justamente cuando concluye, sería el de las personas físicas, pero el de las personas morales sería un mes antes, que es en abril. Entonces, justamente a partir de que se concluye, se tiene al menos un mes para pagar esta participación de los trabajadores. Y es muy importante que a pesar de que las instituciones de asistencia privada no tienen la obligación de darlo, es uno de los derechos que más se evaden justamente con este tipo de figuras. Bueno, actualmente ya no está permitido el outsourcing, a menos de que sean servicios especializados a través del REPSE, pero a través de la contratación por prestación de servicios y en realidad a través de una figura civil y no de derecho laboral, es justamente una de las principales obligaciones que algunos patrones buscan evitar, y es importante mencionar que obviamente cualquier tipo de simulación es ilegal, y la participación de los trabajadores en hostilidades es un derecho que justamente no se puede pactar en contrario. No se puede renunciar en caso de haber utilidades, se tiene que repartir. ¿Sería todo? Pues, muchas gracias. Y bueno, una vez más retomando el tema de la seguridad social, todo el tema de seguridad social es una categoría completa, y esta se divide en el IMSS, que son las prestaciones en dinero y en especie que nos da el Seguro Social, en el Infonavit, que también ya lo abordamos un poco más a fondo, y finalmente el tema del ahorro para el retiro. Este es también un poquito complicado porque a partir de 1937 se generó esta nueva ley en donde ya no es el retiro como antes, que se llevaba a cabo a través del IMSS, sino que es la aportación a una AFORE, que prácticamente se nos retiene como trabajadores un monto particular, se lleva a una empresa que es administradora de fondos para el retiro, hace algunas inversiones y te regresa en los 65 años, te regresa todas tus aportaciones más el incremento. Esa es como la idea general de cómo funcionan las AFORES, y también es una parte de conceptos de seguridad social. Entonces, cualquier persona que esté dentro de esta burbuja de seguridad social va a gozar de estas tres. Avanzadas. Es importante hacer mención que la Ley Federal del Trabajo tiene capítulos especializados, que también vamos a ver más adelante, el tema de menores de edad y el tema de mujeres embarazadas, porque se considera que son personas en estado de vulnerabilidad, y que justo para evitar esa vulnerabilidad se tienen estas normas protectoras, tanto para la madre como para el producto de la gestación. Entonces, en este sentido, de cierta forma se prohíbe que las mujeres que se encuentran en estado de gestación lleven a cabo labores o trabajos que puedan poner en peligro el embarazo o al bebé. También tienen el derecho a disfrutar de un descanso de 6 semanas anteriores y posteriores al parto, porque obviamente el parto en casos de cesárea es una cirugía mayor, y en otros casos pues es una agresión al cuerpo, ¿no? Que evidentemente requiere cierto descanso, y los primeros meses y semanas que se va a tener con el recién nacido pues son los más importantes para asegurar que no vaya a tener ningún tipo de, o que esté bien nutrido, que no vaya a tener problemas, por ejemplo, esto de las muertes de cuna. O sea, son momentos muy sensibles en la vida del ser humano, entonces la ley busca que se pueda tener esos espacios para que la madre y el bebé estén, ¿cómo lo digo? Tengan el espacio tanto la madre para descansar y para tener los primeros cuidados del recién nacido. En caso de adopción, también se tiene este tiempo como de ajuste que se les está otorgando a los padres que adoptan. Y es importante mencionar que este tipo de descansos, en caso de que una mujer que está embarazada no pueda llevar a cabo las actividades
porque pone en peligro su salud, se le tiene que direccionar a otras actividades que sí pueda llevar a cabo. Cuando está tomando estos descansos, ya sea porque son las semanas anteriores o posteriores al parto, ningún tipo de estos descansos debe afectar o puede afectar su antigüedad. Es decir, al momento que regresa de este descanso, debe regresar con las mismas condiciones con las cuales se fue, en el mismo puesto de trabajo, con el mismo salario que venía percibiendo. Nada de esto se puede ver mermado y, por supuesto, la antigüedad sigue computando. Adicionalmente, también van a gozar de 2 periodos extraordinarios al día, que son los periodos de lactancia, para que pueda alimentar al bebé. Y, bueno, prácticamente esas son las más importantes en cuanto a mujeres embarazadas. Adelante, Juan. Sí, justamente otro supuesto importante en la Ley Federal del Trabajo es el trabajo de los menores. Y antes de empezar a hablar de las prohibiciones y los derechos en cuanto al trabajo de los menores, me gustaría mencionar qué es un trabajo de menores y qué no es considerado por la ley un trabajo de menores. Aquellas actividades que son artísticas, deportivas, recreativas o incluso de fomento de la ciencia, en los cuales se pueden ver involucrado el menor de edad, justamente no constituyen un trabajo y no entran en este régimen de protección. También es importante que los menores de 16 años no pueden trabajar, en realidad es de los 16 a los 18, y que justamente no, no, que no se confunda con un trabajo infantil, ¿no? Es solamente un trabajo de menores de edad que van a tener un régimen especial, pero el trabajo infantil, de todas formas, y en todas sus modalidades está prohibido. Justamente, una de las prohibiciones que observamos es que podrán solamente trabajar en un turno ordinario, no podrán desempeñar labores en un turno nocturno y tampoco podrán prestar horas extra. Asimismo, solamente podrán desempeñar el trabajo los menores de edad que hayan concluido con la educación básica obligatoria. Esto es muy importante porque es el principal derecho y obligación de todo ciudadano, el concluir con la educación básica, y no puede elaborar antes de haberlo concluido. Deberá de tener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a exámenes médicos periódicos. Esto es para prevenir cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de consecuencia que pueda tener el menor a largo plazo por el desempeño de estos trabajos. Y justamente el derecho da una protección especial a estos trabajadores. Tiene que haber un certificado médico respecto a la aptitud del trabajo para el cual va a desempeñar. No puede desempeñar ningún tipo de labor considerada peligrosa, y tampoco puede elaborar en expedios de bebidas embriagantes. Esto creo que por obvias razones de protección al menor, no son ambientes para menores de edad y para salvaguardar su integridad. Y tampoco pueden desempeñar trabajo fuera de la República. En cuanto a sus derechos, justamente vimos que tiene una vigilancia y protección especial. Y también es importante que los labores no pueden interferir con su educación. Justamente tienen que haber concluido la educación básica obligatoria y tiene que respetar su educación. Y se le dan los 18 días de vacaciones, como mínimo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, hemos concluido con los derechos básicos que contemplamos para los trabajadores y ahora vamos a hablar de su contraparte, que son las obligaciones que se tienen los trabajadores. Esto lo podemos encontrar en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo y pues vamos a hacer mención de ellos, que son prácticamente todo lo que, además del trabajo que se le está solicitando al trabajador o al empleado, tiene que cumplir con las siguientes disposiciones. Bueno, la primera es cumplir con cualquiera de las normas de trabajo. Esto quiere decir no solo la Ley Federal del Trabajo, sino también las normas oficiales mexicanas que sean aplicables a ese trabajo, o bien las leyes subsidiarias que puedan ser aplicables, como es el caso del tema de discriminación que ya les había comentado.
tienen que desempeñar su trabajo y su servicio con la más alta dirección y cuidado. Y bueno, deben de tener, respetar la autoridad de sus superiores jerárquicos. Deben ejecutar su trabajo con la intensidad y cuidado y esmero apropiados para que, pues, obviamente, el trabajo sea útil para el negocio como tal. Asimismo, deben observar las buenas costumbres, que este es un término bastante ambiguo, pero más o menos nos queda claro cuáles pueden ser estas buenas costumbres. Deben prestar primeros auxilios en caso de que haya una situación de riesgo. Es importante también recalcar que, como ya lo vimos, que los trabajadores tienen el derecho a la capacitación, es obligación de los patrones realizar capacitaciones y, bueno, parte de esta como concatenación de ideas, se debe prestar capacitaciones respecto de los primeros auxilios. Deben integrar organismos que les establece la ley, como son todas las comisiones mixtas, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, la Comisión Mixta para la implementación del Reglamento Interior de Trabajo, la Comisión Mixta para el Cuadro de Antigüedades, la Comisión Mixta para el PTU y todos aquellos organismos requeridos para el buen funcionamiento de la empresa y obviamente la protección y la representación de los trabajadores. De igual manera, deben dar aviso inmediato al patrón en caso de ausencias justificadas o injustificadas y, bueno, en caso fortuito de fuerza mayor, obviamente no tienen que ser de manera inmediata, pues se tiene que dar aviso y son aquellos que le impidan acudir al trabajo como tal, ¿no? En caso de que las herramientas de trabajo que hayan sido proporcionadas bueno, hayan sido dañadas por negligencia del trabajador, pues también será su obligación restituirlas. Y bueno, las normas oficiales mexicanas que ya habíamos comentado. Por otro lado, es muy importante someterse a los reconocimientos médicos, no solo en el hecho de que esté en el reglamento del interior del trabajo, sino es obligación general someterse a reconocimientos médicos. Por ejemplo, el caso de que una persona llegue a prestar servicios alcoholizada, se va a hacer un examen médico para confirmar que hay o no hay la influencia del alcohol. También al conocimiento y reconocimiento de enfermedades contagiosas que puedan poner en riesgo a las demás personas que se encuentran en el centro de trabajo. En caso de que tengan información sobre que alguna persona presente posible riesgo o tenga una enfermedad contagiosa, también es importante que hagan del conocimiento al patrón para que puedan evitar los daños y riesgos que puedan representar. También deben de guardar escrupulosamente los secretos técnicos y comerciales, toda aquella información que es considerada confidencial, tanto datos personales como secretos industriales. Adelante, Juan. Gracias. También vemos que la ley prevé prohibiciones para los trabajadores y vemos que queda prohibido ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro la propia seguridad del empleado o la de sus compañeros de trabajo. Esto es muy importante porque justamente se tiene que asegurar unas condiciones seguras y dignas para el trabajo, y esta disposición justamente es tendiente a la integridad de los trabajadores. Queda prohibido también faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. Vemos que, de hecho, para la ley es una causa de rescisión sin responsabilidad para el patrón de la relación laboral el faltar más de 3 veces en un periodo de 30 días. Entonces, esta en especial también es muy importante. También queda prohibido sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima elaborada. Esta, a pesar de también ser una disposición del derecho al trabajo, en caso de sustraer materia prima útiles de trabajo, también se podría estar configurando un delito, por lo cual también podría tener implicaciones en materia penal. También está prohibido presentarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista una prescripción médica y que se le dé aviso de esta prescripción médica al patrón. Es muy importante que se cuente en caso de estar en algún tratamiento médico que incluya algún narcótico o alguna droga enervante. Se tiene que entregar esa prescripción médica al patrón. Se le tiene que dar aviso para, en su caso, que se tomen las precauciones
pertinentes, y también es una causal de rescisión sin responsabilidad para el patrón de la relación laboral. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de este trabajo lo exija, como podría ser un guardia de seguridad, o podría ser una persona que trabaje en estas empresas de cuidado de valores, y justamente fuera de los supuestos en los cuales la naturaleza del propio trabajo lo requiere, queda estrictamente prohibido, y es cualquier tipo de arma, no solamente son armas de fuego, también son armas blancas. Por último, queda prohibido cometer actos de violencia. Justamente estas son disposiciones que son tendientes a cuidar la integridad de los empleados en el centro de trabajo y, bueno, en cualquier lugar donde desempeñen sus labores. Gracias, Juan. Y bueno, nada más recapitulando rapidísimo. El hecho de que los empleados tengan ciertos derechos a la par hace que los patrones tengan ciertas obligaciones. En el caso de que que se incumplan estas obligaciones, pues hay sanciones. De igual manera sucede cuando los trabajadores incumplen con obligaciones que se le fueron asignadas. Parte de esto lo digo porque vamos a hablar ahora del Reglamento Interior de Trabajo. Entonces, parte de todas estas obligaciones que se encuentran en la ley y que son sancionadas por la ley, también se tienen que incluir las que son del Reglamento Interior de Trabajo. El Reglamento Interior de Trabajo es nada más y nada menos que un acuerdo entre los trabajadores y el patrón que elabora una comisión mixta respecto a las condiciones y las formas en las que se tienen que llevar a cabo los trabajos, las obligaciones adicionales que tienen los trabajadores y las prohibiciones adicionales que de igual manera tienen los trabajadores. Es un documento obligatorio tanto para el patrón como para el trabajador, y en este caso pues estamos incluyendo a lo mejor obligaciones tendientes al tipo de negocio, ¿no? Si estamos hablando a lo mejor de una fábrica de chocolate, queda prohibido para los trabajadores comerse el chocolate de la fábrica, ¿no? Obviamente no es una disposición que se encuentre directamente en la Ley Federal del Trabajo, y por eso la vamos a incluir en el Reglamento Interior de Trabajo. Ahora bien, es importante hacer mención que el Reglamento Interior de Trabajo únicamente va a tener efectos legales como tal cuando se encuentra registrado ante la Ley Federal, ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y cumple con los requisitos mínimos de establecer lugar y hora de entrada, de salida y descanso, limpieza de las áreas de trabajo, el lugar y día de pago, las normas de seguridad e higiene para evitar accidentes o enfermedades, las obligaciones de los trabajadores, los permisos o licencias y las disposiciones disciplinarias. En dado caso de que no se incluya alguno de estos mínimos, pues la autoridad, en este caso el Centro Federal, no nos va a admitir el Reglamento Interior de Trabajo. De igual manera, si tenemos disposiciones que van en contra de los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo, es decir, que ¿cuál podría ser una que va en contra de la Ley Federal del Trabajo? Que la persona pueda ganar menos si se equivoca en el trabajo, por ejemplo. Si lo ponemos en nuestro Reglamento Interior de Trabajo, pues evidentemente no va a ser admitido y no va a tener fuerza legal como tal. Adicionales a estas, se pueden agregar otras siempre y cuando estemos respetando las buenas costumbres en materia laboral, que voy a referirme a las buenas costumbres como el respeto a todos los derechos que ya hemos mencionado y, bueno, las obligaciones de la empresa. Y únicamente quiero aclarar el tema de las disposiciones disciplinarias, que es de las partes más importantes del Reglamento Interior de Trabajo. Si bien la Ley Federal del Trabajo establece que en caso de incumplimiento a determinadas actitudes por parte de los trabajadores, la sanción puede llegar a ser la rescisión del trabajo, es decir, que se termine la relación de trabajo con causa justificada, en el cual únicamente le correspondería al trabajador un finiquito. Eso también puede suceder cuando ponemos disposiciones disciplinarias en nuestro reglamento y ponemos causas especiales de rescisión, como puede ser si te estás comiendo chocolate de una fábrica de chocolate, pues estás transgrediendo la actividad principal, entonces eso puede llegar a ser una causa de rescisión. Y además vamos a disponer de otras sanciones, como puede ser el levantamiento de actas administrativas o la suspensión de días sin goce de sueldo. Todas estas sanciones disciplinarias deben estar concatenadas con las obligaciones de los trabajadores y los derechos de los trabajadores que estamos también vertiendo en nuestro Reglamento Interior de Trabajo, a fin de que sea perfectamente claro para todos y cada una de las personas involucradas en la empresa que determinada acción
tiene determinada consecuencia. Si no es un documento perfectamente claro, pues bueno, no va a tener fuerza legal porque el Centro Federal no nos lo va a admitir para registro. Y con esto concluimos nuestra exposición. Estamos seguros que van a surgir muchísimas dudas porque son temas sumamente amplios, entonces estamos listos para la lluvia de preguntas. Adelante. Gracias. Pregunta María de Jesús. ¿Existe un orden obligatorio de descuentos y retenciones? Lo pregunto porque si tengo a alguien con descuento de pensión alimenticia, Infonavit, etcétera, pero su sueldo llega a un momento donde no alcanza para descontar algo, ¿qué se debe hacer? Este es un tema súper, súper delicado. En temas de descuentos al salario, los descuentos alimenticios siempre van a tener preferencia y los demás pues van a ser excedentes. No debería de caer no debería caber el caso en donde después de los descuentos al salario por IMSS, Infonavit, Fonacot, etcétera, y pensión alimenticia llegue a ser menor. Ahí hay un error porque justo cuando hablamos del tema de los salarios mínimos, la autoridad judicial que determinó la cantidad que se tiene que retener por pensión alimenticia tuvo que haber aplicado los criterios de proporcionalidad respecto al salario que está manteniendo esta persona. Entonces, en estricto sentido, eso no debe de suceder y bueno, en este caso la empresa se pone en una situación un poco complicada porque es responsabilidad del trabajador que tiene que atender estas pensiones alimenticias, que vaya al juzgado, al tribunal correspondiente, a hacer del conocimiento de que no es proporcional la retención por parte de alimentos. Por otro lado, el tema de descuentos al salario, como pueden ser el IMSS y Infonavit, tienen que ser completamente proporcionales respecto a lo que está recibiendo el trabajador. Entonces, no debería caber el caso en el cual se le esté descontando a tal punto en que ya no alcance el espacio, o sea, ya no quepa más descuentos y el trabajador termine no recibiendo ningún tipo de salario. O sea, en estricto sentido, eso no debe de pasar. Sí, perdón, Caro, yo pregunté eso, te comento porque sí tenemos algunos colaboradores, bueno, también aquí hay una opción de que pueden pedir un préstamo personal, etcétera, ¿no? Entonces, sí, y a veces tengo trabajadores que llegan a tener hasta 5 pensiones alimenticias, aunque no lo creas. Entonces, sí, de repente se nos ha llegado a pasar que hizo que, a ver, aplico los descuentos de la IMSS, Infonavit, ISR, etcétera, ¿no? Lo que corresponda, ¿no? Por ley. Y después digo, aplico el de pensión alimenticia, ¿no? Y resulta que pues son 5 pensiones, ¿no? Entonces, a la última pensionada le tocan 3 cacahuates, pero bueno, le toca algo, ¿no? Y y de repente digo, ok, voy a aplicar mi descuento de préstamo, ¿no? Entonces ya de repente me doy cuenta que pues lo voy a dejar con el menos del 30%, ¿no? Del sueldo, entonces no, pues ya no puedo. Entonces, justamente le diría, bueno, si tiene 5 pensiones, digo, los IMSS, Infonavit y SR, pues esos son también por ley, no los puedo quitar ni modificar, porque hay tablas, ¿no? Pero entonces ahí quizás el colaborador tendría que ir a los juzgados a resolver su tema en términos de pensiones. Sí, estrictamente sí sería lo más recomendable porque en el momento que se aplica una pensión alimenticia se tiene que aplicar este criterio de, a ver, ¿hay más pensiones alimenticias? Bueno, entonces se va a dividir de cierta forma, ¿no? Si el empleado percibe 10 pesos y tiene 3 pensiones alimenticias, pues va a ser 1 peso cada uno y el cuarto peso va a ser para el tema de seguridad social. La verdad es que es un tema sumamente delicado y complicado que no sería ni prudente ni profesional de mi parte darte una respuesta inmediata sin haber analizado todos los elementos de cada una de estas personas. Entonces, yo sí te sugeriría que pues toques base, ya sea con Centro Mexicano Pro Bono o con tus asesores legales, porque te digo, no sería profesional de mi parte decirte, haz esto, porque hay que hacer un estudio muy, muy focalizado y escrutinado respecto del caso de cada uno de ellos. Esto, en teoría, claro, no puede pasar, no debería de estar sucediendo. Entonces, por obvias razones no es un tema de la empresa tiene que seguir las obligaciones que le corresponden de las retenciones conforme a la autoridad judicial que se le está solicitando o al IMSS. Sí, claro. Pero sí puede apoyar al trabajador a que se acerque con una persona porque pues obviamente le estás limitando el sustento por completo. Entonces eso, sí, por supuesto. Eso va en contra de todo el tema de protección a derechos humanos. Entonces sí te aconsejaría que
lo podamos estudiar más a fondo de manera individualizada. Ok, muchísimas gracias. No, un placer. Nos comenta Eduardo Ramírez, ¿qué nos puedes decir de qué es obligatorio sindicalizarse para algunas o todas las empresas y también para las fundaciones? Bueno, el tema de la sindicalización es un derecho de los trabajadores. Entonces, es un derecho que pueden o no pueden ejercer. Por eso tenemos la distinción de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Los no sindicalizados pueden llegar a ser sindicalizables en dado caso que quieran o no agremiarse. No existe una obligatoriedad como tal a agremiarse. De hecho, esa es una de las reformas que en 2019 se aplicó, el hecho de las cláusulas de exclusión, de que no voy a admitir a ninguna persona que no pertenezca a mi sindicato. Esas son las cláusulas que se eliminaron y no hay una tal obligación de pertenecer a un sindicato. Es una potestad del trabajador sindicalizarse o agremiarse con sus similares, o incluso también de la asociación. La asociación también tiene este derecho de agremiarse con otras asociaciones, que no tendrían formalmente el nombre de sindicato, pero para fines prácticos es lo mismo. Como tal, no hay una obligación directa que te diga que tienes que afiliar. Es un derecho que puede o no puede ser ejercido. Gracias. En el teletrabajo, la norma 037 indica que se deben hacer visitas para confirmar el lugar de teletrabajo. ¿Estas las puede hacer el patrón previo consentimiento con el colaborador o se debe contratar a algún proveedor en específico? ¿Saben si tenemos algún límite para hacer estas visitas después de implementar el teletrabajo? Sabía que iba a salir esta súper pregunta. Primero que nada, la norma 035 todavía no se encuentra en vigor. Entonces, si bien de momento nos sirve como guía y estamos a expectativas de que se publique de manera formal en el Diario Oficial de la Federación, no es como tal obligatoria de momento. Ahora, si bien sí dice esta parte de las visitas, sabemos que este tema de las visitas es completamente intrusivo y le quita tiempo también al trabajador. Probablemente en un futuro va a haber agencias que se dediquen a ello, como en el caso de cuando hacen estas visitas socioeconómicas. Sin embargo, también la norma 037 nos pone una segunda opción, que es que el trabajador, bajo protesta de decir verdad, nos manifieste que se encuentra en un ambiente seguro para realizar estas labores y nos conteste un cuestionario y nos anexe, en dado caso, fotografías que confirmen que se encuentra en este ambiente seguro, ¿no? De que no está a lo mejor en un lugar público donde hay mucho ruido, que no está a las expensas de que se le vaya a cortar la energía eléctrica, entre otras. Entonces, lo ideal de momento, que como tenemos la legislación de teletrabajo, lo que les puedo recomendar es, uno, preparen su política de teletrabajo. ¿Qué se puede, qué no se puede hacer y qué trabajos son o no son susceptibles de realizarse y bajo qué reglas, ¿no? Una vez que ya sea obligatoria la NOM 037, les diría, vamos a ocuparnos del cumplimiento de la misma. Por lo pronto podemos ir adelantando con una de las obligaciones que sí nos establece esta NOM, que es la política en materia de teletrabajo, donde nosotros como empleadores podemos... Ya no te escuchamos, Caro. No sé si soy solamente yo. No, me parece que fue la conexión de Carolina. Efectivamente, se perdió su señal. Sí, se perdió la señal de Carolina. Vamos a esperar a que pueda reconectarse nuevamente. Ay, perdón. Perdón, ¿me escuchan? Listo, Carolina. Sí, ya te escuchamos. Una disculpa, no sé qué pasó. Apagué mi cámara para que tenga mejor RAM. ¿Hasta dónde me escucharon? Te quedaste en las actividades de teletrabajo. Ok. Voy a hacer nada más un breve resumen. No es necesario hacer el cumplimiento de la NOM 037 de momento. Podemos ir adelantando, preparándonos la política que establezca las condiciones mediante las cuales nosotros como patrones queremos que se lleven a cabo estas actividades de teletrabajo. Cuando se encuentre ya en vigor la NOM 037, nos ocuparemos de esta parte de las visitas de verificación o en su caso aplicaremos la opción 2, que sería el cuestionario que contestaría el trabajador.
Ok, Caro, perdón, esa pregunta la hice yo también. Adelante, Entonces, mucho gusto. entonces ahorita, digamos, aunque tengamos toda la normativa, finalmente no ha entrado en vigor de manera formal. Es que yo leí alguna vez así como que teníamos no sé cuántos días para implementarla y entonces hacíamos cuentas y llegábamos a que era enero 17, no sé qué, y nos arrancamos a implementarla porque ya pensábamos que estábamos obligados. Entonces, ahí es donde yo me confundí un poco y sí algún abogado nos decía, no, es que todavía no entra en vigor formalmente, o sea, está publicada la información, pero no entra en vigor. Y ahí es donde yo me confundí un poco. No te preocupes. Primero que nada, te felicito por, pues, de una vez ya empezarlo a implementar. Realmente es una muy buena práctica. El proceso de las normas oficiales mexicanas es un tanto distinto a las normas de la ley. Las elabora un comité técnico, las publica en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación, a manera de proyecto, con el fin de que organizaciones y personas puedan realizarle comentarios de acuerdo a cómo creen que puede ser la aplicación. Después de que se pasa este periodo de comentarios, cierran el espacio de comentarios para analizarlos y posteriormente hacen la publicación de manera formal en el Diario Oficial de la NOM como tal. Ya no es proyecto de norma, sino es una norma oficial en todo el sentido de la palabra y es, pues, en ese sentido, obligatoria. De momento nos encontramos en la etapa de cierre de comentarios y de análisis. Entonces, se encuentra publicado el proyecto, sin embargo, todavía está susceptible de que vaya a haber cambios y pues no es de manera obligatoria. Sin embargo, si ya lo están implementando, pues están del otro lado de la cancha, porque justo ya están implementando lo más importante, que es la política, ¿no? Entonces, yo te diría, de momento, no te preocupes, no te estreses, todavía no es obligatorio ese tema. Cuando llegue a ser obligatorio, pues se los haremos saber se van a enterar entre noticias, redes Sí, sociales o claro. nuestras notas informativas. Pero sí, de momento no te agobies por eso. Carolina, muchas gracias. Me acabas de quitar como un lastre de encima. Muchísimas No te gracias. preocupes, con muchísimo gusto. Cualquier cosa estamos para servirte. Gracias. Pregunta Susana. ¿Es obligatorio asistir a actividades en tu día de descanso o juntas extraordinarias? Pues una pregunta bastante común. De cierta forma, sí. O sea, los días de descanso los establece el patrón y si nos está solicitando tener actividades en los días de descanso, sí es obligación del trabajador acudir a los mismos. Sin embargo, también tiene que haber una retribución en caso de, pues se considera como horas extra. O sea, cualquier actividad, como son las capacitaciones, se tienen que llevar a cabo dentro de la jornada. Entonces, si estas capacitaciones o cursos se están llevando en horas fuera de jornada, tendrá que computar como horario extra. Gracias. Pide Alicia Martínez si nos puedes compartir la tabla de las vacaciones. Claro, con muchísimo gusto. Les hacemos llegar la presentación para que la puedan compartir. Y sí, sin problema les podemos compartir la tabla y también les comento que la pueden encontrar prácticamente en todos lados, pero sin problema algunos se los compartimos junto con la presentación. Gracias. ¿Existe algún beneficio o derecho para personas con hijos con discapacidad? Ellos tendrán dependencia toda la vida, al menos derecho a llevarlos a sus citas médicas, por ejemplo, aun cuando ya sean mayores de edad. De momento el tema de la discapacidad se encuentra un poco latente. Hay varias reformas que están siendo analizadas en la Cámara, pero como tal no. Existen permisos para personas que tienen que estar al cuidado de hijos con cáncer, sin embargo no con discapacidad. Es algo que definitivamente estamos un poco atrasados en materia del trabajo. Como tal, no hay un permiso, una obligación, sin embargo, siempre se puede hacer la apertura del diálogo con el patrón para hacer evidencia de este tipo de necesidades, ¿no? Y esto entraría dentro de los permisos y licencias que se pueden solicitar y en su caso pueden o no ser con goce de sueldo. Pero desgraciadamente sí nos encontramos bastante atrasados en materia de discapacidad. Gracias. Pregunta Eduardo. ¿Cómo serán las nuevas juntas de conciliación de arbitraje en la Ciudad de México y en el Estado de México? Excelente pregunta.
No sé, Juan, si tú quieras contestarla o me adelanto. Sí. Bueno, justamente no es que vayan a haber nuevas juntas de conciliación, sino que a través de la reforma justamente se extinguen las juntas de conciliación y arbitraje a nivel nacional. Esto es indistinto si es en el Distrito Federal o en el Estado de México. Anteriormente las juntas de conciliación y arbitraje dependían del Poder Ejecutivo y tener un representante del Poder Judicial. Sin embargo, ahora más bien lo que se crearon son tribunales laborales y estos ya dependen completamente del Poder Judicial de las entidades federativas en la jurisdicción local, en la jurisdicción federal, pero justamente más bien ya se extinguieron, bueno, todavía siguen las juntas de conciliación y arbitraje desahogando los procedimientos que se llevaban hasta la conclusión de todos los casos que ya tenían, los expedientes que ya tenían aperturados, pero todas las nuevas demandas laborales se van a llevar a través de los tribunales y yo me imagino que iba encaminado hacia la pregunta justamente con la creación de los tribunales. Y no omitir el tema de que ahora hay que desahogar de manera obligatoria nuestra conciliación prejudicial ante el Centro Federal de Conciliación o Centro Estatal, dependiendo de la jurisdicción. Muchas gracias, Juan. Muy completa tu respuesta. Gracias. Tenemos una pregunta de Mario. ¿Qué pasa si por algún caso el trabajador cuenta con una laptop como herramienta de trabajo, pero trabaja de forma híbrida, unos días en casa y otros días en la oficina? Y este es asaltado en el transcurso a casa. ¿El trabajador está obligado a pagar su equipo de trabajo? Uy, esa es una pregunta bastante complicada. Vamos a tratar de desmenuzarla para ver si te puedo ir más o menos orientando, Mario, porque este es otro de los casos que se tienen que analizar de manera súper particular y detallada y sería bastante no profesional de mi parte de darte una recomendación directa. Primero, la parte de la modalidad híbrida, sí se puede, es toda aquella que no cae en la modalidad presencial y en la modalidad de teletrabajo, es decir, que se desempeñan las funciones en menos de un 40% de su jornada fuera del centro de trabajo. En este caso, el acercamiento, de acuerdo a la información que me estás proporcionando, te diría, si esta persona, no sé si tengas o no una política de modalidad híbrida, primero que nada, eso es una gran recomendación profesional que te haría, es ten una política de cómo se llevará a cabo la modalidad híbrida y pues necesitaríamos determinar si esta persona de camino al trabajo fue asaltada o durante los días de modalidad híbrida fue asaltada. Y si estaban dentro de los días de modalidad híbrida, si habían pactado un lugar en donde tenían que realizar estas actividades, es decir, voy a realizar mi modalidad híbrida en mi casa o en casa de mis papás o en mi casa de campo o lo que sea. Mi trabajo es desempeñar mis actividades de manera constante durante mi jornada de trabajo en un lugar distinto. Entonces voy a estar ya sea en mi casa o en casa de alguien más realizando estas actividades. Si no estoy en el lugar acordado, en dado caso y soy víctima de un asalto, en determinado caso podría llegar a ser un espacio en donde sí tendría que él pagar por esta computadora. Sin embargo, hay muchísimos hilos que jalar en este caso. Tal es el caso de si tienen o no tienen esta política, si tienen los acuerdos a que llegaron con esta modalidad híbrida por escrito, enfocándose en cada una de las situaciones que pudieran llegar a pasar, si nada más fue de palabra. Sí es un caso que no me había tocado, déjame decirte, pero se tiene que analizar de manera muy profunda porque hay que como jugarle a cada una de las líneas del hecho para saber si si cabe dentro o fuera de lo que sería el espacio o el alcance del trabajo para saber a quién sufriría la pérdida de esa computadora. Entonces, en ese sentido, mi recomendación profesional, tratando de salir del tema de darte una mala recomendación, sería, primero que nada, procura tener una política de cómo va a llevarse a cabo estas actividades en modalidad híbrida. Y segundo, acércate ya sea a Centro Mexicano Pro Bono o con tus asesores legales, porque es un caso especial que se tiene que estudiar a fondo también.
Gracias. Pregunta María de Jesús. Si se presenta con aliento alcohólico, ¿se le puede evitar reingresar si salió a comer o que entre si apenas va llegando? ¿Debes ponerlo en algún reglamento tal cual? ¿Qué pasa si se pone grosero y dice que no es una causa que le impida trabajar? Esa es muy curiosa. Eh, si nosotros como patrones sospechamos que uno de nuestros trabajadores está bajo las influencias del alcohol, debemos someterlo a un examen médico que confirme que se encuentra bajo las influencias del alcohol, uno de estos de alcoholímetros o como lo quieran ustedes llevar a cabo. Si se confirma que está bajo las influencias del alcohol, independientemente del grado de alcohol que haya arrojado, sí es una causal de rescisión en este caso, despido, porque lo encontramos justo en la Ley Federal del Trabajo, es de las obligaciones y de las provisiones que Juan nos apoyó a, a desentrañar. Entonces, en estricto sentido, no es necesario tenerlo en el Reglamento Interior de Trabajo porque de manera subsidiaria lo contemplamos en la ley. Sin embargo, es una muy buena práctica tenerlo en el Reglamento Interior de Trabajo y pues incluso se pueden establecer más reglas, ¿no? Si el grado de alcohol es de 1 a 2, de 3 a 4, bueno, distintamente puede ser suspensión o puede ser rescisión. Si la persona se pone violenta, bueno, eso ya le estamos sumando un poco años a su sentencia, porque también es obligación del trabajador tener actitudes de probidad y honradez y no violentas para con los demás, sea o no sea una causa o un grado de alcohol que le impida o no le impida laborar. La ley sí es muy clara y dice si está bajo las influencias del alcohol, no determina en cuántos grados, y si la ley no determina, no hace falta distinguir. Sí podría llegar a ser una causa de rescisión. Entonces, en ese particular caso, pues tendrías un poco todo el soporte de la ley de tu lado. Y lo más recomendable es que sí lo tengas en tu reglamento interior de trabajo. En caso de que no lo tengas, pues bueno, en este particular caso de influencia del alcohol, sí está subsidiariamente reconocido en la ley federal del trabajo. Entonces, no te preocupes por ello. Gracias. Pregunta Sandra. En la segunda diapositiva de obligaciones, porfa, ejemplos de qué puede ser riesgos y debe avisarse al patrón. Ok. Riesgos de trabajo puede ser, por ejemplo, bueno, el tema de riesgos de trabajo, primero que nada, es una categoría que solamente el IMSS puede determinar si eso no es un riesgo de trabajo. Lo podemos más o menos intuir si es un evento que sucede dentro de las instalaciones del trabajo durante la jornada y en día y horario hábil o incluso en trayecto. Podemos llegarlo a intuir, sin embargo, el IMSS es la única persona que tiene la última palabra para determinar si eso no es un riesgo de trabajo y en su caso, cuál sería la indemnización que le corresponda. Ahora, si nosotros como trabajadores estamos viendo un posible riesgo, por ejemplo, un enchufe se ve ya gastado y puede provocar un cortocircuito, eso es un riesgo de trabajo que se tiene que notificar. Si vemos a una persona que está llevando a cabo labores peligrosas, por ejemplo, está arriba de un montacargas o está utilizando unas escaleras estas enormes y no lleva el equipo de protección personal, como puede ser el casco, y nosotros nos damos cuenta de esto, pues es nuestra obligación hacer del conocimiento al patrón, porque esta persona puede llegar a accidentarse y entonces ya configuraría un accidente de trabajo. Y bueno, no solo el tema de que se pueda accidentar, sino que realmente pudiera llegar incluso a perder la vida, ¿no? Es más o menos una obligación moral para la seguridad de todos. Si, no sé, otro ejemplo puede ser que hay alguien fumando en los baños y no apaga bien su colilla y se incendia el bote de basura y entonces eso causa un incendio mayor, ¿no? O sea, todas estas cosas o acciones que pueden llegar a concatenarse en un peligro real e inminente para el centro de trabajo, para las personas en él, son aquellos riesgos que se deberían de estar notificando. Claro que existe este elemento de subjetividad respecto a si realmente la persona con la obligación de reportarlo se percató o no se percató. Entonces, nuevamente, en estos casos puntuales, sí hay que analizarlo mucho. O sea, tendrías que tener pruebas de que en la cámara, ¿no? De que vio a la persona fumando porque pasó al lado de ella, la saludó y se fue. Entonces, efectivamente se está dando cuenta de que estaba una persona fumando en lugar prohibido y no reportó, entonces ya le podríamos imputar una responsabilidad. No sé si con estos ejemplos bastan o quisieran que me ponga más creativa.
No, con eso está muy bien. Perdón que tomé el micrófono para agradecer. Muchas Muy bien. gracias. La verdad es que eres muy, muy, muy buena y queda todo muy claro. Gracias. Gracias a ti, Sandra, es un placer. Gracias. Pregunta Lilia. Los permisos laborales por consultas médicas, ¿cómo se deben de trabajar y a cuántos tiene derecho a la quincena o al mes? Ok, permisos médicos. No establece la ley federal del trabajo un número de permisos médicos o incluso si se deben de otorgar o no permisos médicos. Cuando una persona se ausenta del trabajo con motivo de que acudió a un sanatorio o a una oficina médica, se le tiene que pedir un justificante. O sea, ya es criterio de la empresa si va o no a aceptar justificantes de médicos particulares como tal. Los justificantes con mayor valor o con 100% de credibilidad son los justificantes del IMSS. Entonces, si la persona le duele la panza y acude a una clínica del IMSS y le dicen, tú estás muy bien, no necesitas incapacidad, tómate un omeprazol, aquí está tu receta, vete a tu casa. Esa receta o cualquier otro documento que le proporcionen fungiría como justificante de ausencia. Ahora, una vez aclarado el hecho de que no se requiere, o sea, que no es obligación como tal al patrón otorgar este permiso para citas médicas, sí lo puede llegar a hacer, eso es potestativo. Entonces, el patrón puede decir, yo voy a otorgar estos permisos, ya sea con o sin goce de sueldo, lo voy a establecer en mi reglamento interior de trabajo para que no haya ninguna inconsistencia y que haya quedado todo claro, y se tendrán que llevar a cabo en esta secuencia, ¿no? Se tienen que pedir primero con tantos días de anticipación, se tienen que autorizar, o sea, lo pueden establecer como ustedes quieran, pero es más o menos lo que podría llegar a ser. Y ustedes pueden establecer que pueden ser hasta 10 permisos, un permiso, 2 permisos o incluso 0 omisos al respecto de la cantidad de permisos y determinarlo conforme vayan surgiendo. Pero como tal no hay una obligación de otorgar estos permisos a menos de que se trate ya de una persona que tiene a su cuidado una familiar hijo con cáncer, ¿no? Ahí sí hay una disposición expresa. Gracias. La siguiente pregunta está muy relacionada a la anterior. Dice, ¿las consultas médicas por parte del IMSS son obligatorias y el patrón debe de dar esos permisos con goce de sueldo o se pueden descontar a cuenta de vacaciones? Uy, primero que nada, las vacaciones no se pueden tocar. Nada puede ser a cuenta de vacaciones a menos de que el trabajador lo autorice, como quiero irme a mi casa, quiero hacer home office. O sea, en realidad las vacaciones no se pueden tocar. La esencia de las vacaciones es que el empleado pueda descansar. Entonces, podría llegar a ser que sea con acuerdo con los trabajadores que se tomen cuenta de vacaciones, no lo recomiendo y no es la esencia de las vacaciones, entonces mejor no jugar con ellas. Por otra parte, las consultas del IMSS, como bien dices, son obligatorias y como consecuencia, la persona que acude a esta consulta falta al trabajo. Entonces, si falta al trabajo, tiene que llegar al día siguiente a justificar esa falta. Si ya sabe que va a faltar al trabajo, pues lo más moralmente correcto es que diga, oye, el jueves no voy a venir porque tengo una cita al IMSS y justifique dicha falta con su comprobante médico. Todos aquellos justificantes que emite la institución del Seguro Social son válidos y como tal sí justifican la falta y por lo tanto no se le puede descontar al trabajador ese día de trabajo porque la falta está justificada. Si la falta no estuviera justificada, la historia es distinta. Entonces sí se le puede llegar a dar ese día de salario porque pues, es un día no trabajado. La siguiente pregunta es de Marlene. En relación a las vacaciones, ¿los nuevos días son aplicables únicamente al periodo 2023? Muchos tienen la duda de que se contemplarán también en el periodo restante del 2022. Justo, eso es una de lo que les comentaba, de las interpretaciones que existen. La interpretación más correcta es que se aplique únicamente a los nuevos proporciones de vacaciones del periodo 2023. Es decir, si empiezo a laborar el 1 de enero de 2023, bueno, ya me toca el nuevo esquema. Pero si yo ya estaba trabajando desde 2022, todo lo que trabajé en 2022 se va a computar en vacaciones del 2022. Y todo lo que trabaje de a partir de 2023 se va a computar con el factor de 2023. Esa es la aplicación más correcta y estricta de la nueva norma. Sin embargo, hay patrones que sí lo están aplicando de la otra forma, que es a partir de 2023, a todo el mundo se le actualizan los números de vacaciones que tiene. Entonces, si llevabas año y medio y te tocaban 8 días de vacaciones que estabas computando, pues ahora te los actualizo a la nueva tabla.
Eso puede ser la potestad de la empresa, mas no es su obligación, porque la aplicación estrictamente necesaria sería proporcional del año pasado y proporcional de este año. Entonces, sí queda al criterio de la empresa. Hay muchas empresas que lo están aplicando y es obviamente muchísimo más fácil en temas de contabilidad y en temas, obviamente, de conversarlo con los trabajadores. Sin embargo, no es obligatorio. Me gustaría preguntar si este tema de las vacaciones sí queda claro, porque sé que es algo que está ahorita en boga y que tienen muchas dudas y es bastante complicado de explicar si no tengo como tal un pizarrón, pero quería preguntar si sí queda claro la parte de las proporciones del 22 y del 23. Sí, sí queda muy claro. Súper, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Mario. En caso de que el trabajador acumule 3 faltas en un periodo no mayor a 3 meses y sea causa justificable para despedirlo, ¿este tiene derecho a su liquidación si la empresa lo está despidiendo? Ok, de acuerdo a la forma en la que plantean la pregunta, hay dos temas aquí. El primero es la causal que contempla el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo respecto a las faltas injustificadas. Tienen que ser más de tres faltas injustificadas en un periodo de 30 días. Si son en 3 meses, se rompe esa regla. Si se rompe esa regla, ya no entra en el supuesto de causales de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Entonces, si fue en 3 meses y hubo 3 faltas de forma aislada y se le quiere, de cierta forma, despedir, lo correcto es hacer un convenio de terminación en donde la empresa quiere terminar la relación de trabajo y a contraprestación de terminar esta relación de trabajo se le van a otorgar unas compensaciones que equivalen a la indemnización completa, que son los 3 meses de salario, los 20 días por cada año trabajado, y la prima de antigüedad y las partes proporcionales. Eso es la manera más correcta de llevarlo a cabo si el hecho es de que la persona tuvo estas 3 faltas aisladas y se le quiere desvincular. Si no se le quiere desvincular, pues perfecto, porque no computa una razón para desvincularlo sin responsabilidad para la empresa. Y si nos encontramos en el escenario en que sí faltó toda la semana de forma seguida y no justificó sus faltas, el procedimiento que nos establece la Ley Federal del Trabajo es bastante sencillo. Sin embargo, recomiendo mucho que lo lleve a cabo el equipo jurídico, porque si bien es sencillo, es delicado. Y sería anunciarle al trabajador que pues, por medio de esto cumple con la causal de rescisión, levantarle un acta circunstanciada que de preferencia reconozca o que al menos haya 2 testigos que atestiguen que se le levantó el acta y de que faltó estos días al trabajo. Y a lo mejor si tienen control de asistencia, pues mucho mejor anexarlo y decirle, oye, faltaste 5 días. Y pues este es tu acta administrativo respecto a que faltaste estos 5 días. Y por motivo de la misma, pues se te entrega este aviso de rescisión y se te da un finiquito al respecto. Si la persona no quiere firmar el aviso de rescisión, entonces hay que iniciar un procedimiento y es acudir directamente al tribunal laboral correspondiente a la jurisdicción y decirle a la autoridad, oye, le quiero dar el aviso de rescisión a esta persona, pero esta persona no lo quiere firmar, entonces te lo entrego a ti para que de forma oficial y judicial se lo hagas de su conocimiento. Entonces, esa pregunta si bien no es complicada, involucra muchísimos aspectos del derecho laboral, tanto sustantivo como procesal. Entonces, lo recomendable es que lo vea directamente también tu equipo jurídico, porque a forma como me plantearon la pregunta, pues yo te diría, si lo quieres desvincular, pues, en ese caso particular, de que son faltas aisladas, sí le correspondería la liquidación completa. De preferencia, hazlo a través de un convenio, para que no tengas inconvenientes. O ante el centro, sería la mejor opción. Gracias. La siguiente pregunta es de Claudia. Si un empleado llega constantemente tarde más de 40 minutos y no acata las observaciones, ¿qué se puede hacer? Bueno, eso va a depender de si tenemos o no tenemos un reglamento interior de trabajo que nos notifique respecto a los retardos, que es o que no es considerado un retardo. Definitivamente hay ciertas indicaciones que tiene que dar la empresa y es obligación del trabajador como tal cumplir con las disposiciones y con las direcciones que se le imponen. Y si quisieran incluso sancionarlos, yo les diría que si no, o sea, está un poquito complicado toda la parte probatoria y de sustentar si lo quieren sancionar. Lo ideal es que le digan, oye, por favor, llega temprano,
tengan su reglamento interior de trabajo. Me van a escuchar decir eso el resto de la plática porque es la mejor herramienta para los patrones. Establezcan qué sucede si una persona llega tarde, si se le reconoce como un retardo y cuáles son las consecuencias de que se le reconozca como un retardo. Es decir, que por la parte proporcional incluso se le puede llegar a hacer un descuento o no, o si acumulas tantos retardos tienes tasa administrativa, si acumulas tantas tasas administrativas tienes una sanción como un día sin goce de sueldo, o sea, una suspensión sin goce de sueldo. Lo ideal es que establezcan estos supuestos en su reglamento interior de trabajo. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer muchas cosas, uno se puede poner muy creativo, pero los procedimientos que se pueden llevar a cabo son bastante delicados. Dependería un poco qué es lo que quiere hacer la empresa y cómo lo podemos sustentar, ya haciendo un análisis a fondo, particular, individual, de ese caso en concreto. Gracias. Pregunta Gisela. ¿Existen permisos con goce de sueldo sin justificación de acuerdo a la ley? De acuerdo a la ley, no. No existen permisos con... Perdón, estoy diciendo algo que no. Sí existen permisos con goce de sueldo conforme a la ley. Son los permisos que te otorga el patrón de acuerdo al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y son, por ejemplo, hacer ejercicio del voto, participar en actividades electorales, por ejemplo, si eres jefe de casilla, si ejerces una comisión en el sindicato. Esos son permisos con goce de sueldo que tiene que otorgar el trabajador, sí. Si hablamos de un permiso que no tiene una justificación alguna, o sea, simplemente, oye, yo quiero faltar, ¿me das chance? No hay una obligatoriedad y eso quedaría a potestad de la empresa. En el artículo 132, perdón, no me acuerdo de la fracción, pero en ese artículo van a encontrar aquellos permisos obligatorios que tiene que otorgar el patrón a todos y cada uno de sus empleados. Y todos aquellos que no se encuentren ahí y no se encuentren en su reglamento interior de trabajo, pueden o no otorgarlos la empresa y si lo quieren establecer, lo pueden incluir en su reglamento interior de trabajo. Pero como tal no hay una obligación, más que esos que sí se mencionan. Ahí sí son con goce de sueldo. Gracias. La siguiente pregunta es de Nancy. Dice, ¿quién decide el periodo vacacional? ¿Trabajador o empresa? El tema de las vacaciones es importante que nos quede claro. El tema de las vacaciones, primero que nada, una vez que se computa el año aniversario, se tiene derecho a X número de vacaciones. Y se puede hacer ejercicio de estas vacaciones dentro de los 6 meses posteriores al año aniversario. Lo ideal es que se haga un convenio al respecto entre los días de vacaciones que se van a tomar y las actividades de la empresa, con el fin de que no perjudique las actividades de la empresa. Entonces, principalmente, la empresa te puede mencionar cuáles son los meses o las semanas en las que es preferible que tomes las vacaciones, porque de lo contrario, pues, hay problemas en el negocio. Y el trabajador puede decir, bueno, yo tomé aquí y a lo mejor divide su periodo vacacional en 2, ¿no? Si tiene 12 días, bueno, 6 aquí y 6, o sea, 6 ahorita y 6 en diciembre. Eso sí se puede. Lo ideal es que sí sea entre las dos partes. El empleado puede llegar y solicitar el periodo vacacional en el momento que quiera, siempre y cuando ya tenga derecho a él. Sin embargo, sí es importante que la empresa lo autorice respecto a las necesidades del negocio. Porque si estamos hablando de que, no sé, es una persona que le toca monitorar el tráfico aéreo y es la única persona y no es suplente, bueno, tenemos un problema mayúsculo, ¿no? Gracias. La última pregunta que tenemos dice, ¿cuáles son los lineamientos del reglamento interno de trabajo y cómo es el proceso para registrarlo? Claro que sí. Me encanta que cerremos con esta pregunta. Lineamientos del reglamento interior de trabajo. El único lineamiento que tenemos es el artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo, 424, que nos establece lo mínimo que tiene que tener, que es justo nuestra diapositiva anterior, que tiene que incluir de manera mínima los días, horas y lugares en los cuales inician los trabajos, fechas, lugares y horas donde se van a llevar a cabo las actividades de limpieza, fechas y días de pago, los permisos, las sanciones, las que les puse en la presentación, las pueden encontrar en el 424. Y el proceso realmente es súper sencillo, con muchísimo gusto nosotros podemos apoyarles, pero en realidad es súper sencillo.
te metes a la página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, le dices que vas a registrar un reglamento interior de trabajo, te abre una pantallita y te pone, incluso ahí te pone cuáles son los requisitos que tienes que tener. Bueno, tienes que ser representante legal de la empresa, las identificaciones, todos los documentos que se tienen que anexar, y se hace a través de la página. Entonces, inicias el procedimiento, subes tu información y le das enviar al centro, y el centro tiene que contestarte respecto de la admisión o desechamiento de tu reglamento interior de trabajo dentro de 20 días hábiles posteriores a su recepción de la solicitud. Es probable de que los vayan a prevenir, porque el Centro Federal tiene muchísimas actividades y generalmente los deja a última hora, y si puede prevenirlos por algo, los va a prevenir. Y bueno, es importante satisfacer esas prevenciones, porque de lo contrario nos lo va a rechazar. Pero realmente es un procedimiento súper sencillo y la plataforma del Centro Federal es sumamente amigable, entonces no tendrían ningún inconveniente siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos. Pueden extenderse y ser creativos en todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando no vayan en contra de las normas protectoras del salario y del derecho de los trabajadores, o sean en contra de las buenas costumbres y la moral, ¿no? Cualquier disposición que sea violatoria de derechos humanos o derechos laborales, pues no va a ser admitida por el centro y se los van a desechar. Gracias, Carolina. Llegó otra pregunta, no sé si todavía podamos leerla. Claro que sí, adelante, Gracias. lo que necesiten. Gracias. Si un trabajador no toma sus vacaciones y las quiere pedir después de 2 años, ¿tiene derecho a ellas o las pierde? Las pierde. Las vacaciones únicamente, o sea, todos los derechos laborales tienen una vigencia de 1 año. Entonces, a partir del año que puedes, del momento que puedes disfrutar de tus vacaciones, es decir, de los 6 meses después a que cumples el año, y no las disfrutas, y ya llegó el siguiente año y ya se venció, o sea, ya acreditaste las vacaciones del siguiente año como tal, se pierden las anteriores, ¿sí? Ese también me gusta mucho dibujarlo, porque sí llega a ser complicado, porque estamos hablando de 3 líneas del tiempo al mismo tiempo. Estamos hablando de la línea del tiempo de la prescripción de las vacaciones, estamos hablando de la línea del tiempo de las vacaciones proporcionales que se están acumulando respecto del año, y estamos hablando de una línea del tiempo de las vacaciones acreditadas. Entonces, yo les dejaría nada más que lo tomen en cuenta, las vacaciones proporcionales que se están acreditando y las acreditadas del año inmediato cumplido. Aquellas que estén atrás de esas líneas del tiempo, a menos de que la empresa las quiera reconocer, que estaría súper bien y esa potestad de ella, de lo contrario no es obligación reconocerlas y se perderían. Gracias, esas son todas las preguntas que tenemos en el chat. Si alguien quiere tomar el micrófono para hacer alguna otra pregunta. Me parece que ya no, de lo contrario, con esto estaríamos cerrando la sesión, no sin antes me voy a permitir compartir la pantalla. Sí, adelante. Para hacerles entrega del reconocimiento a Carolina López de Yergo Pérez por impartir la sesión Derechos y Obligaciones de los Empleados, lo mismo que a Juan Carlos Román Aponte por el mismo curso Derechos y Obligaciones de los Empleados, y firma nuestra directora de programas asistenciales, la licenciada Arlet Ruiz Mendoza. Carolina, Juan Carlos, de parte de la Junta de la Dirección de Programas Asistenciales y principalmente del Departamento de Capacitación, queremos agradecerles que nos apoyaran con esta capacitación, que nos brindaran tanta información importante y que contestaran las preguntas y dudas que tenían nuestros participantes. Nada que agradecer, para nosotros es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, con esto cerramos la sesión. En el chat les colocamos una liga para que nos apoyen con una evaluación. Esta evaluación es anónima y nos ayuda a nosotros a saber qué necesitan ustedes como instituciones en el tema de capacitación. Les agradecemos, que tengan buen día a todas y todos. Muchas gracias. Una pregunta. ¿En cuánto tiempo nos llega la constancia? Las constancias se emiten a partir de, en un tiempo máximo de 2 semanas al cierre del curso. Ah, ok. Muchísimas gracias. Si en 2 semanas no les han llegado, sí les pediríamos que nos mandaran un correo, nos regalaran una llamada para poder saber qué es lo que pasó con su constancia. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Gracias, bye.